Tanto en el juego como en sus comentarios, a Tarras le gustaba seguir ciertas reglas que formulaba metódicamente, completando así el trabajo de Staney. Alabado sea por el hecho de que actualmente estas reglas son conocidas por todo jugador. Por supuesto, algunos de sus aforismos a veces provocan una sonrisa. Por ejemplo, si una pieza está mal situada, toda la posición es mala. O un caballo en la banda siempre está mal situado. En un buen número de casos es posible conseguir ventaja incluso con un mal caballo. Podemos recordar, entre otras, las partidas Lasker-Schlechter en Viena-Berlín 1910, 10ª partida, y Kasparov-Karpov en Londres-Leningrado 1986, 16ª partida. Sin embargo, los dogmas de Tarras no son obviedades a toda prueba, sino material puramente instrumental presentado en forma accesible e ingeniosa, es decir, los rudimentos necesarios para quienes empiezan a captar los secretos del ajedrez. Hola amigos del ajedrez. Continuamos con mis geniales predecesores. En esta ocasión una partida entre Tarras y Pillsbury. Golpe espectacular no previsto por ningún maestro. La siguiente partida, jugada después de una carrera de torneo que duró 36 días y el intercambio de golpes del match de desempate, decidió el primer premio del certamen en Viena en 1898 y comenzó este encuentro con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española o Ruy López, que siguió con caballo F6, la defensa berlinesa, pero las blancas no entran en ello y juegan caballo C3, evitando dicha defensa. Las negras continuaron con el desarrollo alfil B4, lo cual transpone la partida a un juego de los 4 caballos doble española, donde siguió el blanco con enroque, D3, D6, alfil G5. Esta jugada que viene ahora, alfil C3, es importante porque aquí las blancas están amenazando la fuerte jugada caballo D5. De ahí que se elimine el caballo de C3 a cambio de la pareja de alfiles. B por C3, caballo E7. Esta maniobra es la favorita de Pillsbury. Sin embargo, más tarde comenzaron a dar preferencia a la jugada de Medger con el desarrollo de la dama a E7, con la idea de continuar a torre E1 con caballo D8, D4, caballo E6 o incluso también es posible alfil G4. Siguiendo la partida con la maniobra favorita de Pillsbury, caballo E7, el blanco respondió con la retirada alfil C4. Objetivamente, más fuerte es en este momento el caballo H4, según Tarras. Por ejemplo, aquí las negras tendrían dos posibilidades. Una de ellas es caballo G6, a lo que sigue caballo por G6, F por G6, alfil C4 jaque, rey H8, F4, un buen movimiento que permitirá a las blancas abrir la columna F y dejar débil el peón negro en E5, H6, F por E5, D por E5, alfil H4, G5, alfil G3, atacando el peón de E5 que es defendido con dama E7, pero después de D4 las blancas tienen ventaja, como ocurrió en una partida entre Janowski y Spielmann en Nuremberg 1906. La otra alternativa es atacar directamente contra caballo H4 el alfil con C6.
Sigue alfil C4 y ahora alfil E6. Un error preferible es D5, alfil B3 y dama D6, que es la continuación correcta. Después de este error, las blancas se apoderan de la ventaja con alfil por F6, G por F6, alfil por E6 y F por E6. Y tras dama G4, jaque, ataque doble al rey y al peón, las negras se ven forzadas al rey F7, pero tras el golpe F4, igualmente las blancas se apoderan de una fuerte iniciativa al abrir la columna F. Este ataque típico ocurrió en una partida entre Capablanca y Steiner en Los Ángeles 1933. Por lo tanto, después de la jugada de retirada alfil C4, continuó alfil E6 por parte de las negras. 11 años más tarde, en su encuentro con Janowski en París 1909, Lasker mejoró el juego de las negras con la siguiente jugada: caballo G6, a lo que el blanco respondió con caballo H4 y las negras el salto caballo F4 como buena opción. Alfil por F4, E por F4, caballo F3, alfil G4. Ahora era interesante también alfil E6, alfil G4, y las negras obtuvieron excelentes perspectivas después de tanto con H3, alfil H5, torre B1, B6, dama D2, alfil por F3, G por F3, caballo H5, rey H2 y dama F6, que ocurrió en el segundo juego de este encuentro. O también, en lugar de H3, la jugada dama D2, permitiendo igualmente el cambio alfil por F3, G por F3 y caballo H5, como ocurrió en la cuarta partida de este match. Por lo tanto, tras la jugada alfil E6, siguió alfil por F6. Janowski también aquí intentó en este momento, en lugar del cambio en F6, la retirada alfil B3, considerada como interesante. Alfil por B3, A por B3, caballo D7, D4, F6, alfil E3, caballo G6, dama D3, rey H8, caballo D2, A6 y nuevamente el golpe F4 deja a las blancas con cierta iniciativa. Pero continuemos con alfil por F6, que destruye la estructura de peones del enroque. G por F6, alfil por E6, F por E6, caballo H4, caballo G6, caballo por G6 y H por G6. Ahora vemos que las negras tienen una gran masa de peones en el centro, pero su rey está algo desprotegido, y a pesar de que esta posición no tiene piezas menores, sino solamente piezas pesadas, las blancas pueden tomar la iniciativa por medio del buen movimiento F4. Es curioso que varios años después, en otro torneo triunfal para Tarrasch, en Ostende en 1907, Tarrasch aplastara de manera similar al obstinado Janowski. Tercer premio en Viena 1898. A este avance, las negras respondieron con el dudoso movimiento rey G7, tratando de reparar la horrible posición de los peones de flanco de rey. Tarrasch sugirió en su lugar el avance del peón a F5, tras lo cual los comentaristas recomendaron aquí F por E5, D por E5, dama B1, una jugada interesante intermedia para atacar el peón de B7, B6, dama B3. Ahora la dama toma la iniciativa sobre el peón de E6, que es defendido con dama D6, pero tras
E por F5, G por F5 y torre de A a E1, las blancas obtuvieron una excelente ventaja. Tras rey G7, ahora las blancas pueden aprovechar el avance F5 para debilitar las casillas blancas y desmantelar la posición del rey de las negras. E por F5, E por F5 y torre H8. F por G6 y torre H6. Muy peligroso para las negras hubiera sido capturar directamente el peón con rey por G6, debido a dama G4 jaque, rey F7 y torre F3, con la idea evidente de doblar las torres en la columna F. Dama E7, torre de A a F1, torre H6. Hay que defender el punto F6. Torre G3, torre de A a H8 y ahora un golpe espectacular que es torre por F6. Una jugada muy buena. Aquí la posición de las negras es completamente desesperada, puesto que si capturan ahora dama por F6, entonces torre F3 y este final es perdedor. La amenaza fundamental es dama D7 jaque y después de la captura de la dama, los peones del ala de dama caerían uno tras otro. La otra es, después de la captura en F6, capturar con el rey, que es peor debido a torre F3 jaque mate. Por lo tanto, continuamos con torre H6, que pretende, mantener la protección del rey por medio del peón de G6. Las blancas continuaron con torre B1. Una jugada muy buena, que la primera opción es atacar este peón, pero la segunda la veremos a continuación, puesto que la torre de esta forma se trasladará al flanco del rey con ganancia de tiempo. Hay que defender el peón de B7 y lo hacen con B6. Torre B4. Ahora la torre está dispuesta para actuar en el ala del rey a través de la cuarta fila. Este es uno de los principios del ajedrez, darle a la torre la mayor actividad posible. Esto me trae a la memoria una partida entre Karpov y Hor, una defensa siciliana donde Karpov hace uso muy útil de la torre en la cuarta fila, pasándola de un flanco a otro. Siguió dama D7 y torre por F6. Un golpe espectacular que no fue previsto por ninguno de los maestros que estudiaban la posición en una sala vecina. Por lo tanto, Tarra sorprendió a todo el mundo. Esperaban que el blanco jugase, en lugar de ese torre F6, sencillamente dama F3, atacando doblemente al peón de F6 y la torre de A8, pero ambas se defienden sin problema con torre F8. Después de torre por F6, rey por F6, dama F3 jaque, rey G7, que es lo mejor, puesto que en caso de jugar rey por G6, entonces la torre de B4 entra en acción con torre G4, rey H7, dama E4 jaque, rey H8, dama por A8, con ganancia de la posición. Por lo tanto, regresamos a la jugada rey G7, a lo que el blanco respondió con dama por A8. C5, atacando evidentemente la torre, pero esta ahora cambia de posición, puesto que en la cuarta fila no tiene un movimiento útil y se va hacia donde tiene más actividad con torre B1, torre por G6 y la torre se incorpora agresivamente en F1. Observe que la torre de las blancas tiene una actividad tremenda tanto por la horizontal como por la vertical. Dama E7, puesto que aquí se está amenazando entrar con la dama en F8 y posteriormente la torre en F7 ganando la dama. De ahí dama E7 para defender la casilla F8, pero sigue C4. Las blancas convirtieron su ventaja en esta posición de la siguiente forma: E4,
dama por E4, dama por E4 y D por E4. La ventaja blanca es evidente, tienen prácticamente dos peones de ventaja, dos peones de ventaja y un final de torre ganador, sobre todo estos dos peones pasados que marcharán hacia la victoria, como veremos a continuación. Torre G4, torre 1 defendiendo el peón de E4, rey F6, G3, despacio pero seguro. Rey E5, C3, impidiendo la entrada del rey que molestaría al peón doblado de C4. No hay apuro en estas posiciones. Torre G7. Aquí usted mismo puede analizar perfectamente que el cambio de torre en E4 llevaría a un final de reyes y peones completamente perdido debido al posterior avance de los peones blancos en el ala de rey. Por lo tanto, torre G7, rey G2, torre B7, intentando algún juego en el ala de dama, pero si lo quiere hacer, el blanco hace primero A4 para deshacerse de esta debilidad. Después de A6, comienza la marcha de los peones en el ala de rey con H4, B5, A por B5, A por B5, C por B5. Torre por B5. Los peones del ala de dama han desaparecido, pero la ventaja del blanco continúa en el ala de rey con sus dos peones pasados. Rey H3, C4, rey G4. El rey coordina su acción conjuntamente con los dos peones. Por lo tanto, sigue torre B2, H5, torre C2. Aquí no importa mucho el peón de C3, sino el de H, y por eso Tarrasch aplica el principio de ubicar la torre detrás del peón pasado. Su adversario rápidamente se da cuenta de que el peón H va a avanzar rápidamente e intenta atajarlo, pero es tarde porque su torre, después de H6, torre A8 y H7, se tiene que ubicar delante del peón pasado del adversario, lo cual no es un buen consejo. Continuó rey G5, rey por E4, rey G6, rey D3. Bueno, intentando un contrajuego con los peones centrales al capturar el de C3, pero esto no es nada de temer por parte de las blancas, quienes jugaron rey G7, torre por H7, jaque, rey por H7, rey C3, y ahora no deja que el peón D avance jugando torre D1, forzando la rendición de las negras. Una partida aleccionadora por parte de Tarrasch, sobre todo aprovechó la masa de peones débiles del enroque y del centro de las negras para activar sus torres de una forma maravillosa y culminar con el sacrificio de la torre en F6 que le dio una victoria espectacular. Espero que hayan disfrutado esta partida y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!